Saludos y bendiciones, hermanos. Bienvenidos a otro capítulo más de Cristo y su justicia, donde abordamos capítulo a capítulo todos los textos de nuestro pionero Elliot Joseph Waggoner. Empezamos este capítulo, como han visto, es el número 5 y es titulado ¿Es Cristo un ser creado? En el capítulo 3 ya tratamos algo sobre lo que nos va a venir diciendo este capítulo. En el capítulo 3 mencionamos que cuando menciona que el unigénito, Hijo de Dios, es un hijo literal, pues hay unos hermanos que nos dicen a los que creemos tal afirmación, el engendramiento real en los días de la eternidad, pues que creemos como los testigos de Jehová. Algo así tocamos en el capítulo 3 y esto lo vamos a ir viendo abordando este capítulo, así que sin más vamos a ir empezando. Empiezo la lectura, hermanos, del capítulo 5. ¿Es Cristo un ser creado? Comienza así, dice: antes de pasar a algunas de las lecciones prácticas que encierran estas verdades, debemos detenernos por unos momentos en una opinión que es sostenida sinceramente por muchos que jamás querrían deshonrar a Cristo voluntariamente, pero que mediante dicha concepción niegan de hecho su divinidad. Es la idea de que Cristo es un ser creado, quien mediante una especial bendición de Dios fue elevado a su exaltada posición actual. Así es como piensan algunos. Nadie que comparta esa opinión puede tener una idea justa de la exaltada posición que Cristo ocupa realmente. Cuando digo que algunos piensan así, no me refiero a nuestra denominación, ¿verdad? Continúa diciendo: la opinión en cuestión está basada en una comprensión errónea de un texto, el de Apocalipsis 3:14. Bien, este texto es el que usan mucho los testigos de Jehová. Yo menciono esta denominación porque es la que conozco, que piensan como esto, que es un ser creado, que es el origen de la creación, pero el primero en la creación, ¿verdad? Muchos usan, sobre todo los testigos de Jehová, yo creo que este versículo es el que más usan para darle, dijéramos, sostenibilidad, fianza, al afianzarse a esta idea, ¿no? A esta doctrina. Entonces, dice Apocalipsis 3:14: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Bien, es aquí donde caen, ¿verdad? Cuando dice el origen de la creación de Dios. Continúa diciendo: el pasaje se interpreta equivocadamente, pretendiendo que Cristo es el primer ser que Dios creó, que la obra de la creación de Dios empezó con él. Pero esa opinión se opone a la escritura que declara que Cristo mismo creó todas las cosas. Esto no lo dice Colosenses 1, ¿verdad? Decir que Dios empezó su obra de creación creando a Cristo es dejar a Cristo completamente fuera de la obra de la creación. Sigue diciendo: la palabra traducida origen es argo, ¿verdad? Como estamos hablando en el Nuevo Testamento, es en griego. Y significa cabeza o jefe. Forma parte del nombre del gobernante griego Arsón, de la palabra arzobispo y de la palabra arcángel. Veamos esta última palabra. Cristo es el arcángel, según Judas 9, Primera de Tesalonicenses 4:16, Juan 5:28 y 29 y Daniel 10:21. Esto no quiere decir que él es el primero de los ángeles, puesto que no es un ángel, sino que está sobre todos ellos, según Hebreos 1:4. Si nos damos cuenta, Hebreos capítulo 1 ya lo está mencionando desde el capítulo 3, lo menciona en el capítulo 3, menciona el capítulo 4, aquí de nuevo nos vuelve a mencionar el capítulo 5, Hebreos 1. Es algo que continuamente veremos que incluso en los otros capítulos lo sigue mencionando, porque es de gran importancia en cuanto a la relación y la justicia de Cristo y el Padre. Continúa diciendo: significa que es el jefe, a lo que perdón, un momentito.
a lo que está refiriéndose al arzobispo y ángel, ¿verdad? Estamos en este contexto. Significa que es el jefe o príncipe de los ángeles, tal como un arzobispo es la cabeza de los obispos. Cristo es el comandante de los ángeles, según Apocalipsis 19, del 11 al 14. Vamos a leer estos versículos. Apocalipsis 19, 11 y 14. Apocalipsis 19, del 11 al 14, nos dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bien, aquí nos hace mención de Apocalipsis 19 y 14, 19 del 11 al 14, perdón, para decir que Cristo es el comandante de los ángeles. Continúa diciendo: Él creó a los ángeles, ¿verdad? Según Colosenses 1:16. Vamos a leer también Colosenses 1:16, que es un texto que todos conocemos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo para que nos quede claro el contexto, lo que nos está diciendo el hermano. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bien, así que según Apocalipsis 19 y Colosenses 1, él es el comandante de los ángeles y él creó a los ángeles. Bien, continuamos. Así que la declaración de que él es el comienzo o cabeza de la creación de Dios significa que en él tuvo sus comienzos la creación, que como él mismo afirma que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, según Apocalipsis 21:6, 22:13, es la fuente en donde todas las cosas tienen su origen. Bien, hasta aquí ya vemos que está claro que Cristo es un ser creado, algo que ya sabemos, pero el hermano Waggoner, dentro de este contexto y este capítulo, nos va a ir abarcando cosas más interesantes, que son algo que revela lo que no son nuestros principios fundamentales, porque es un capítulo que uno ya no lo leería simplemente porque sabemos que no es creado, ¿verdad? Pero cuando leemos el capítulo entero, él quiere reflejar unas cosas, unos asuntos que son sobre la justicia de Cristo, la justificación por fe, pero anclado a nuestros principios fundamentales. Continúa diciendo: jamás deberíamos suponer que Cristo es una criatura, debido a que Pablo lo llama el primogénito de toda la creación, según Colosenses 1:15, versículo anterior al que acabo de leer. Porque que los mismos versículos siguientes lo muestran como el creador y no la criatura. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y autoridades. Bien, esto es Colosenses 1:15. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Ahora, si él creó todo lo que fue creado y existió antes de todas las cosas creadas, es evidente que él mismo no forma parte de las cosas creadas. Está por encima de toda la creación y no es una parte de ella. Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Las Escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y aquí algo muy interesante que nos dice el hermano Waggoner, dice: es unigénito o engendrado, no creado. La palabra unigénito se está refiriendo a que es o engendrado y no creado. Unigénito o engendrado. Cuando nos vamos al Strong, perdón, a la palabra Strong, para ver el significado de esta palabra, todo el mundo puede ir y verificarlo. Dice que es o engendrado, dice que es monogen, ¿verdad? El único gen, o sea, es el hijo único, un único engendrado, o monogen, el único gen en engendrado. Bueno, es una derivación de que en todo su contexto lo que nos está diciendo es que es
literalmente engendrado del Padre. Bien, dice, es unigénito o engendrado, no creado, en referencia a cuando no nos corresponde a nosotros el inquirir, ni podrían nuestras mentes comprenderlo, aun si se nos explicara. El profeta Miqueas, recuerden que Miqueas 5 ya viene mencionándolo desde el capítulo 2, creo. El profeta Miqueas nos dice todo cuanto podemos saber acerca de ello en estas palabras. Ahora va a recitar Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, 2. Bien, y ahora continúa diciendo. Hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre. ¿Qué nos está diciendo aquí claro? Que procedió del Padre, del seno del Padre. Bien, es clarísimo. Yo una pregunta que tengo, una duda que me impacta mucho, siempre estoy pensando, es por qué si aceptamos el mensaje de 1888, que es la justificación por fe, que será motivo de zarandeo, o está siendo ya, mejor dicho, motivo de zarandeo, ¿por qué no aceptamos esto? Este es uno de los principales libros, si quiere uno ahondar en el mensaje de la justificación por fe, el mensaje de 1888, este libro es básico, porque hay hermanos que creen en la justificación por fe, estudian los mensajes de 1888, pero esto no lo comparten. Dicen que el Padre, el Hijo no tiene un origen, es coexistente, coeterno y coigual al Padre y al Espíritu Santo. Hermanos, estos son principios fundamentales. Y negar esta parte de los mensajes de 1888 es negar el mensaje. Uno no acepta el mensaje al completo, porque aquí está dejándolo bien claro uno de los, junto a Alonso Trevor Jones, ¿verdad? El Joseph Waggoner es imprescindible. Pues bueno, esas son sus creencias y no están distantes ni en contra de nuestros principios fundamentales. Esto es lo que creían nuestros pioneros. Fíjense ahora, hermanos, lo que dice, cuando dice, hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios del seno del Padre. Y aquí nos anota Juan 8:42 y 1:18. Vamos a leerlo. Juan 8:42 nos dice, Juan 8:42 nos dice, Jesús entonces les dijo, está en el contexto de cuando Jesús le está llamando a los fariseos que su padre es el diablo, ¿verdad? Y en 8:42 dice, Jesús entonces les dijo a los fariseos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué está diciendo? Que yo de Dios he salido. Bien, yo aquí tengo una Biblia católica, la Torres Amat. Yo que, bueno, me gusta frecuentar tiendas de segunda mano, siempre voy buscando Biblias antiguas, y esta es muy curiosa porque cuando uno va a 8:42, ¿qué dice? Que Él me envió, ¿verdad? No, he salido de Dios, ¿verdad? He salido del Padre. Cuando vamos a versiones católicas como esta y nos vamos a leer la versión de cómo está escrito este versículo, vemos, atención, lo que dice. En vez de he salido, fíjense lo que dice. A lo cual les dijo Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios. Aquí es más directo, nació de Dios, o sea, es el hijo literal del Padre. Entonces, ¿dónde está la coexistencia, coeternidad y coigualdad que se predica? Sabemos que esto se afianzó en nuestros principios fundamentales, dijéramos ya dijéramos que se aplicó a los principios fundamentales en 1931, pero esto no se creía anteriormente.
Y también nos menciona aquí Waggoner, ¿verdad? Juan 8:42, y también nos menciona Juan 1:18. En Juan 1:18 vamos a leer qué nos dice también. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el seno del Padre. Bien, vemos ¿verdad? En un capítulo como es sobre si Cristo es creado o no, vemos la importancia de lo que nos está diciendo, porque sabemos que no es creado, pero nos está diciendo la procedencia. No es creado, pero ¿de dónde viene? De su origen. ¿De dónde sale? Del Padre. Bien, y sigue diciendo: en un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre, pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo. ¿Verdad? Aquí está, recalcando de nuevo Miqueas 5:2. Bien, continúa diciendo: el hecho es que Cristo es el único Hijo de Dios y no un ser creado. Posee por herencia un nombre más sublime que el de los ángeles. Cristo, como Hijo, es fiel sobre la casa de Dios, según Hebreos 1:4 y 3:6. Y puesto que es el único Hijo de Dios, es la misma sustancia y naturaleza de Dios y posee de forma innata todos los atributos de Dios, porque al Padre agradó que su Hijo fuese la imagen expresa de su persona, el resplandor de su gloria y lleno con la plenitud de la divinidad. Por consiguiente, tiene vida en sí mismo, posee la inmortalidad por derecho propio y puede conferirla a otros. La vida es en él inherente, así que no puede serle arrebatada. Ahora bien, habiéndola entregado voluntariamente, la puede volver a tomar. Estas son sus palabras. Ahora va a mencionar Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Bien, continúa diciendo: si alguien vuelve a entregarse a la antigua cavilación de cómo es posible que Cristo sea inmortal y sin embargo muriese, solo tenemos que decirle que no sabemos, no pretendemos comprenderlo, todo sobre lo infinito. No podemos entender cómo Cristo pudo ser Dios en el principio, compartiendo la misma gloria con el Padre antes de que el mundo fuera y sin embargo nacer como un bebé en Belén. Esta explicación que nos está dando aquí Waggoner es muy interesante porque nos está haciendo como un comentario, por así decirlo, un comentario bíblico de Miqueas 5:2. Fíjense que dice: no podemos entender cómo Cristo pudo ser Dios en el principio, ¿verdad? En los días de la eternidad, compartiendo la misma gloria con el Padre antes de que el mundo fuera y sin embargo nacer como un bebé en Belén, ¿verdad? ¿Qué nos dice Miqueas 5:2? Dice, menciona Belén, Efrata, haciendo mención del nacimiento de Jesús, la encarnación en la tierra. Pero luego termina diciendo el versículo: naciste los días de la eternidad. Bien, esto nos lo está recalcando Waggoner. Continúa diciendo: el misterio de la crucifixión y la resurrección no es sino el misterio de la encarnación. Exacto. No podemos entender cómo Cristo puede ser Dios y sin embargo hacerse hombre por nuestro bien. No podemos entender cómo pudo crear el mundo de la nada, ni cómo puede resucitar a los muertos, ni siquiera la manera en la que obra por su espíritu en nuestros corazones. Sin embargo, creemos y reconocemos esas cosas. Bien, ha mencionado su espíritu. ¿De quién es el espíritu? De Cristo. Continúa: debiera ser suficiente para nosotros aceptar como verdad aquello que Dios ha revelado, sin tropezar sobre cosas que ni siquiera la mente de un ángel puede comprender. Por lo tanto, nos deleitamos en el poder infinito y la gloria que las Escrituras declaran que Cristo posee, sin inquietar nuestra mente finita en vanos intentos por explicar lo infinito. Bien, ya casi terminamos. Finalmente,
sabemos que la unidad divina entre el Padre y el Hijo, fíjense la unidad divina en qué forma parte entre el Padre y el Hijo, por el hecho de que los dos tienen el mismo espíritu. ¿Qué nos está diciendo aquí? La unidad divina, ¿cuál es? El Padre y el Hijo. Y ambos tienen el mismo espíritu. O sea, la Biblia continuamente vemos que dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Profecía continuamente dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Es más, dice que Cristo es el Consolador. Así que, hermanos, ¿dónde está esa coeternidad, coexistencia, coigualdad? Y no menciona al Espíritu Santo, sino no como un Dios, sino lo menciona como el Espíritu de ambos, del Padre y del Hijo, y que dice que esa es la unidad divina. Bien. Pablo, después de decir que aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios, continúa así. Está mencionando Pablo. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu es de Dios. Perdón, ¿eh? Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Bien, Romanos 8, versículo 9. Y aquí dice Wagner, refiriéndose a Romanos 8:9. Aquí vemos que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. Lo vuelve a recalcar. Cristo está en el seno del Padre. De nuevo nos lo vuelve a decir. Siendo por naturaleza de la misma sustancia de Dios y teniendo vida en sí mismo, la naturaleza de la misma sustancia de Dios y teniendo vida en sí mismo. Es llamado con toda propiedad Jehová, aquel que existe por sí mismo, y así lo describe en Jeremías 23, 5 y 6, donde leemos que el renuevo justo ejecutará juicio y justicia en la tierra. Bien, sabemos que va a ser nuestro juez y abogado, Cristo, ¿verdad? Y lo llamarán por el nombre de Jehová Sidekenu, Jehová justicia nuestra. Por lo tanto, que nadie que pretenda honrar a Cristo le dé menos honor del que da al Padre, pues esto sería deshonrar al Padre, en la precisa medida de esa deficiencia, ¿verdad? Esa coigualdad tampoco lo vemos aquí. Que todos, junto a los ángeles del cielo, adoren al Hijo. Aquí nos está diciendo que adoremos al Hijo, pero que no menospreciemos al Padre, no menciona a otro más, sin miedo de estar adorando, sirviendo a la criatura en lugar de al Creador. Y ahora, mientras la verdad de la divinidad de Cristo permanece fresca en nuestras mentes, detengámonos a considerar la maravillosa historia de su humillación. Bien, hermanos, aquí vemos continuamente cómo se está mencionando. Si han visto los capítulos anteriores, ya creo que aquí ya todo queda muy claro. Como me refería antes, tenemos unos principios fundamentales y la justicia de Cristo, la justificación por fe, es lo que nos va a hacer salir de ese estado laodicense. Pero forma parte, como vemos, creer en lo que nosotros somos como pueblo, porque de nada sirve aceptar la justificación por fe, pero decimos nuestros textos no me interesan porque yo creo, hay que ser fiel, hermanos, yo creo, y dedicar tiempo al estudio si no nos queda claro y hacer una retrospectiva, ¿verdad?, de cada uno, y a lo mejor quizá sacar esas ideas que tenemos preconcebidas o que ha estado sonando como un megáfono en nuestra mente, y porque si uno estudia nuestros principios fundamentales, la justificación por fe, vemos en que hay dos puntos en nuestros principios fundamentales, el 1 y el 2, que fueron sustituidos. Y si estudiamos la justificación por fe, debemos aceptarla al completo. Y aquí vemos cómo nos lo está diciendo el hermano Wagner. Así que hasta aquí, hermanos, os dejo con este capítulo 5, seguimos con el 6. Que sigamos adelante, hermanos, en la lucha, que el tiempo es corto y debemos trabajar duro. Bendiciones, hermanos. Maranata.